Esta tarde tengo un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado La obediencia perfecta. Diga conmigo, la obediencia perfecta. La obediencia perfecta. Una vez más, la obediencia perfecta. El apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros y le hacemos a él mentiroso. La verdad es que todos pecamos y muchas veces. Pero hay una verdad y es que muchas veces, aun cuando cometemos pecado, muchas de esas ocasiones no estamos conscientes de que estamos pecando. Y es bien importante tener una visión correcta de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros desde la perspectiva de la Escritura. ¿Cuántos de ustedes desean ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos de ustedes desean ser prosperados por Dios? ¿Cuántos de ustedes anhelan vivir dentro de la voluntad del Señor? Todos anhelamos buenas cosas de parte de Dios y Dios desea bendecirnos. Su palabra dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. La palabra de Dios nos dice a través de David que cada vez que Dios piensa en nosotros, Él nos bendice. Entonces sus pensamientos de continuo son bendición para cada uno de nosotros. La pregunta entonces es, ¿por qué si Dios desea bendecirnos? ¿Por qué si Dios desea prosperarnos? ¿Por qué si Dios desea restaurarnos? ¿Por qué si Dios desea llevarnos al siguiente nivel de bendición? ¿Por qué muchos de nosotros no lo estamos experimentando? ¿Será acaso que todas las promesas de Dios se refieren o apuntan únicamente a la esfera espiritual? Aquello que es intangible, aquello que no podemos medir, aquello que no podemos tocar, aquello que no podemos sentir. ¿Cuántas veces estamos deseando cosas nuevas de Dios en nuestra vida y muchas veces las escuchamos, pero muy pocas veces las llegamos a vivir? Es bien importante que cada uno de nosotros entienda lo que a continuación le voy a decir. Y quiero que sepa que todas las leyes de Dios funcionan en base a principios. Diga conmigo, si quiero que una ley de Dios aplique sobre mi vida, debo de cumplir con los principios que la activan. Tenemos un reglamento, le pongo por ejemplo el reglamento de tránsito. Y el reglamento de tránsito dice que si una luz en un semáforo está en verde, yo puedo avanzar. Si esa luz cambia a rojo, yo debo detenerme. ¿Qué pasa si esa luz está en rojo y yo digo este semáforo es de chocolate y me lo paso? Una ocasión me sucedió así y de repente empecé a recibir bombardeo de mensajes en mi celular. Pastor, lo vi volarse el semáforo. Dije, wow, gloria a Dios. Y dije, es que lo que ustedes no saben es que ese es de chocolate. Bueno, no se crea, es solo para ejemplificar, pero si es verdad, me lo pasé. Y eso me hacía acreedor a ¿qué cosa? A una infracción. ¿Por qué? Porque la ley está esperando que el principio que la activa se dé. Cuando yo quebranto una ley, entonces esa ley tiene todo el derecho legal para aplicarse sobre mi vida. Si yo estoy circulando y yo tengo una luz en verde, no hay ley que pueda acusarme de haber quebrantado la ley y por ende hacerme acreedor a una multa, puesto que el principio que activa la ley de la infracción no aplica a mi vida. ¿Entendemos esto? Las leyes de Dios operan de forma semejante. Todas las leyes de Dios obedecen a principios. Si nosotros cumplimos con esos principios, las leyes se activan. Y las leyes comienzan a producir en nosotros aquello que en el cielo está determinando que se produzca. Un ejemplo, cuando pecamos, ese principio de pecado nos separa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios desea que caminemos en santidad, no porque quiere imponernos su forma de pensamiento, sino porque no quiere que nada nos separe de Él ni por un instante. ¿Entendemos esto? Cuando comprendemos las cosas desde esta perspectiva, entonces le vemos sentido al por qué es importante obedecer a Dios. Muchas veces estamos esperando la prosperidad de Dios y la Biblia dice, deseo prosperarte. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, así como prosperas espiritualmente, dicen otras versiones.
y deseamos con ansia ser prosperados por Dios, sentimos el agua hasta el cuello y decimos: Dios, ¿hasta cuándo vas a responderme? Y estamos esperando y esperando la voluntad de Dios en nuestra vida, pero el cielo está esperando que tú cumplas con los principios que activan dichas leyes. Hay muchos decretos de Dios para tu vida que no se cumplirán hasta que tú pongas tu vida en tal punto, en tal condición, que actives los principios que obligan, permíteme la expresión, a las leyes a efectuarse sobre tu vida. La Escritura dice: y pruébenme en esto, refiriéndose al pago de nuestro diezmo, y comprobarán si no yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre de ustedes hasta que sobren y abunden. ¿Qué principio activa la ley de la prosperidad financiera? El principio de honrar a Dios a través de nuestro diezmo. ¿Me explico? Entonces, si nosotros cumplimos con los principios, las leyes, por consecuencia, se cumplirán en nuestra vida. ¿Para bien o para mal? Diga conmigo: ¿para bien o para mal? ¿Para bendición o para maldición? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Dios dice: pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige la vida para que te vaya bien. Pero muchas veces nosotros no estamos viviendo de acuerdo a los principios que provocan las leyes de bendición sobre nuestra vida. Y hoy quiero hablarles sobre el fundamento de las bendiciones de Dios. Y tiene que ver con la obediencia. La obediencia a Dios es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué? Porque en sus mandamientos, en sus decretos, en sus leyes, Él desea prosperarnos. Él desea evitarnos dolor. Él desea evitarnos tristezas. Él desea evitarnos aquello que en algún momento pudiera hacernos sentir devalorizados. Necesitamos entender que cuando Dios da una instrucción en su palabra es porque Él quiere que se le obedezca. ¿Entendemos esto? Es bien importante que no consideremos la obediencia a Dios como una opción. La obediencia a Dios debe de ser nuestra responsabilidad. No es una opción si quieres o no quieres obedecer a Dios. Hoy hay tanta gente con mentalidad de menú que por este motivo no caminan en el nivel de bendición que Dios desea. ¿Cuál es la mentalidad de menú para aquellos que no han escuchado este concepto? La mentalidad de menú es como cuando tú vas a un restaurante y entonces tienes entre como 600 opciones, vas a elegir solo una. Entonces a ti te dice la mesera: yo le sugiero para hoy la rachera con rajas, está deliciosa. Y usted está viendo el menú y dice: no, no se me antoja carne, quiero algo de pescado. Entonces usted ve la carta y usted encuentra ¿qué le gusta de pescado? Un filete empanizado. ¡Ah, qué rico! Un filete empanizado, yo quiero eso. ¿Está de acuerdo conmigo que cuando elegimos un filete empanizado automáticamente dijimos no a todo lo demás? Implícitamente le estamos diciendo al mesero qué sí escogemos y qué no escogemos. La mentalidad de menú nos orienta hacia esa forma de actitud. Tomamos ciertas cosas de la palabra de Dios. Sí quiero la vida eterna, sí quiero el perdón de pecados, sí quiero la justificación, sí quiero la amistad con Dios, pero que no me pida mi dinero. Ay, no, eso es del Antiguo Testamento, ¿por qué lo tiene que aplicar a mi vida ahora? ¿Me explico? Y no entendemos. Entonces nos volvemos personas que son un tanto selectivas en cuanto a en qué obedecen y en qué no obedecen a Dios. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es inspirada? Entonces tenemos que obedecerla. No, pero es que eso aplica a los judíos. Entonces no eres pueblo suyo, porque nosotros somos pueblo de Dios por causa de Abraham, porque en Abraham fuimos injertados para Él. Entonces o lo aplicamos todo o lo aplicamos todo. Entonces saquemos nuestra mentalidad de menú y entendamos que obedecer a Dios no es una opción, es nuestra responsabilidad. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ay, no, Dios, te voy a dar nada más la mitad porque la otra mitad es del Toño. No, dale tu corazón al Señor. Dale tu corazón a Él.
Y Él te va a guiar a que si realmente el Toño o el Simón merecen tu corazón. Ah, pero no, primero se lo damos al Toño y después el Señor, y ahí lloramos. ¿Ah? Así que considere que obedecer a Dios no es una opción, es nuestra responsabilidad. Amén. Así que, por favor, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 11. Vamos ahí, Deuteronomio capítulo 11. Y vamos a leer a partir del verso 13 en adelante. Dile a la persona que tienes a tu lado, siempre que Dios te pida algo, te lo pedirá con la finalidad de darte algo mejor. Piense por un momento cuando un papá le dice a su hijo, quiero que saques un buen promedio en la escuela. Y si sacas un buen promedio, te voy a recompensar con X o Y cosa. La verdad, el padre no está pensando en lo que le va a dar. Lo que está pensando el padre es que su hijo aproveche la oportunidad que tiene en la escuela, porque mañana le va a representar ventaja. No es lo mismo una persona que sale de nivel preparatoria, secundaria o universidad con un promedio de 7 que una persona que sale con un promedio de 9. Aquellos que hemos atravesado por estas situaciones nos damos cuenta de la enorme diferencia y ventaja que tiene el haber obedecido al mandamiento. ¿Ok? Entonces, Deuteronomio capítulo 11, verso 13 en adelante, y dice la palabra de Dios así: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera. Dios está haciendo una promesa y Dios dice, si ustedes me obedecen de todo corazón y me aman y guardan mis mandamientos, yo voy a enviar sobre sus vidas la lluvia temprana y tardía. Mi bendición será sobre sus vidas con tal de que ustedes se mantengan apegados a mí. Y si ustedes me obedecen, yo enviaré mi bendición. ¿Para qué? Para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. La bendición de Dios siempre va a poderse catalogar dentro de esas tres vertientes. El trigo tiene que ver con todo lo que refiere a nuestro sustento. El vino tiene que ver con aquello que emocionalmente necesitamos. Y el aceite con aquello que necesitamos espiritualmente. Entonces Dios se encarga de todas las áreas de tu vida si tú te encargas de obedecerle. Es que yo estoy obedeciendo a Dios, ¿y qué va a pasar con mi vida emocional? Él se va a encargar de darte el vino. Es que yo estoy obedeciendo a Dios, pero ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? Él se va a encargar de darte el aceite. Es que yo estoy obedeciendo a Dios, pero ¿qué va a pasar con mi vida financiera y con todo lo que necesito? Él te va a dar el trigo. Pero Él te dice, obedéceme y ámame con todo tu corazón. Y fíjate lo que dice el verso 15. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos. Y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Si nosotros nos rebelamos contra el Señor y nosotros abiertamente determinamos no obedecerle, lo que estamos acarreando sobre nuestras vidas es maldición. Porque hay principios que están motivando a las leyes a activarse sobre nuestra vida. Entonces dice la Escritura, si tú te acercas al Señor, estás cumpliendo con un principio que traerá sobre tu vida bendición en todas las áreas. Pero si tú te alejas del Señor y te rebelas contra Él, estás activando principios que van a traer maldición sobre tu vida. ¿Entendemos esto? Vamos al verso 22. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán poseerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes.
todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Dios le está diciendo a su pueblo, si ustedes están conmigo, si ustedes me aman, si ustedes me obedecen, yo los voy a respaldar por donde quiera que ustedes vayan. Yo estaré con ustedes, yo seré su fuerza, yo les daré la victoria, yo los haré gente de influencia. Amén. Ustedes podrán conquistar, por difícil que parezca, ustedes podrán conquistar, porque yo estoy con ustedes. Y fíjense lo que dice el verso 26. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Dios dice, yo tengo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que ustedes van a elegir? Para saber cuál es la voluntad de Dios, debemos de recordar que Dios nos habla a través de 3 medios. Siguiente lámina, por favor. Y es su palabra escrita, es el testimonio del Espíritu Santo y son las autoridades establecidas. Si queremos conocer la voluntad de Dios, Él nos la hablará a través de su palabra. No hay ningún tema del cual nosotros querramos aprender que la Escritura no aborde. Si quieres saber qué es lo correcto que debes hacer en esa relación familiar que estás enfrentando dificultad, en esa relación laboral, si tú quieres saber qué es lo que debes hacer en la forma de conducirte con tus amigos, la palabra de Dios tiene la respuesta, es la palabra escrita. El Espíritu Santo también trae a nuestro corazón la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. Y es cuando Él nos habla a través de un rema. Y también a través del consejo de nuestros pastores es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que podemos darnos cuenta cuál es la voluntad del Señor y buscar caminar en ella. Esforzarnos día a día porque la voluntad del Señor se lleve a cabo en nuestros corazones. Pero surge una situación, que hay ocasiones en las que queremos obedecer al Señor y nuestra obediencia, a nuestro parecer, en algunos casos es llevada a cabo, pero a la luz de las Escrituras no es así. Entonces nuestra obediencia, a nuestro parecer, es perfecta, pero a los ojos de Dios y a la luz de las Escrituras es desobediencia. Hay muchas personas hoy día dentro del cuerpo de Cristo que están caminando en desobediencia a Dios, aunque en sus pensamientos creen que están obedeciendo al Señor. Y eso es algo tremendo. Y hoy quiero hablarle de 5 tipos de obediencia que los cristianos practican y que a los ojos de Dios son desobediencia. Así que el primero de estos va a ser la obediencia omitida. Esta es racional, intelectual, emocional. Cuando usted viene a la casa del Señor y usted escucha qué es lo que Dios quiere de usted y usted asienta en su mente, sí es verdad, Dios tiene razón, así lo voy a hacer, amén, gloria a Dios, pero no lo hace. Usted en su mente cree que está obedeciendo a Dios, pero la obediencia no puede reducirse a un simple pensamiento. La obediencia a Dios debe de traducirse en acciones. Nuestra obediencia al Señor debe de traducirse a hechos. Debe de ser palpable, debe de ser visible. No puedo decir, sí, estoy obedeciendo a Dios con mi mente. Porque debemos de plasmarla en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que actuamos. La obediencia a Dios no puede quedarse solo en tu mente. ¿Quieres decírselo a la persona que tienes a tu lado? La obediencia a Dios no puede quedarse solo en tu mente. Entonces, hoy veo dentro de la iglesia un buen número de cristianos, hijos de Dios, que están obedeciendo al Señor así, de forma racional. Su obediencia intelectual no los está llevando a ningún lado. Simplemente asientan que es bueno lo que Dios pide, pero no están llevándolo a la práctica.
Por eso Santiago dice cosas como estas. Recuerden que no será justificado delante de Dios aquel que escucha la palabra, sino aquel que la pone por obra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que ya están obedeciendo a Dios por el hecho de asentar que lo que Dios pide está bien. Estoy de acuerdo contigo, Dios, bien por ti. Pero si eso no se traduce en acciones, nosotros no estamos obedeciendo al Señor. El tipo de obediencia que estamos practicando es una obediencia omitida, donde no hay acciones. Diga conmigo, la obediencia omitida no genera acciones. Y vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Mateo capítulo 21. Vamos ahí, por favor. Mateo 21. Esta historia me gusta demasiado porque es una historia que nos hace vernos en muchos de nuestros casos. Y dice la palabra de Dios así, Jesús hablando. ¿Qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que su padre quería? La gente contestó: el primero. En este pasaje vemos claramente cómo se puede fotografiar este tipo de obediencia, la obediencia omitida. Muchos de nosotros escuchamos el mandamiento del Señor y ese mandamiento nos sacude de tal forma que cuando caemos en cuenta que necesitamos del Señor y que Él es la única forma en la cual nosotros tendremos plenitud, nos volvemos a Él y corregimos nuestro andar. Pero hay otra clase de personas dentro de la iglesia que escuchan la voluntad del Señor y dicen sí, amén, pero no actúan. Entonces nos aventajan aquellos que reconocen su condición delante de Dios y están dispuestos a ser moldeados y transformados por Cristo, que aquellos que se justifican en su propia sabiduría, en su propia opinión. Dentro de estos hijos, uno de estos le dice: no quiero ir. Pero cuando comprende cuál es la voluntad de su padre, se arrepiente y va. Pero el otro le dice: sí, Señor, cuenta con ello. Sí, cuenta con esto, Padre, a partir de hoy voy a ser un dador extravagante. Sí, a partir de ahora, Señor, me voy a involucrar en tu obra. Es más, Señor, te prometo que para el próximo mes, mínimo un domingo, yo haré el talento. ¿Ah? Y en nuestra mente decimos: sí, es para Dios. Y salimos con la mentalidad. Pero ¿y la acción? Lo dejamos todo en un pensamiento. Pero creemos que estamos obedeciendo a Dios. Porque nuestro pensamiento nos dijo que estábamos de acuerdo con Dios. Y si estoy de acuerdo con Dios en la forma de pensar, eso significa que Él y yo pues ya estamos en paz. Puede ser que estés de acuerdo con lo que Dios piensa, pero mientras que nosotros no nos esforcemos por llevarlo a la práctica, nosotros no estaremos obedeciendo a Dios. ¿Cómo reaccionas cuando tienes la posibilidad de hacer lo que a Dios no le agrada? Y entonces viene a tu mente el que debes honrar a Dios. Debemos esforzarnos. Debemos de luchar con nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado a través de nuestra vida. Y no dejemos solamente el pensamiento de la obediencia a Dios como algo en nuestra mente. Debes de llevarlo a la acción. Debes de esforzarte. ¿Por qué? Porque lo que Él te ha revelado que quiere de ti, lo hagas. ¿Amén? Entonces, el primer tipo de obediencia es la obediencia omitida. Este tipo de obediencia, a la luz de las Escrituras, es desobediencia. Segundo tipo de obediencia, vamos a hablar sobre la obediencia parcial. Lea conmigo: 99% de obediencia no es suficiente.
Hace algún tiempo escuché a una persona decir que 99% de obediencia a Dios no sirve para nada. Y yo creo que no es así. Yo creo que no es suficiente, porque no puedo echar a tierra todo el esfuerzo que la gente hace y que como seres humanos hacemos para agradar a Dios. Pero algo que debemos de tener presente es que no es suficiente. Cuando Dios nos da una orden, Él quiere que la obedezcamos y que la obedezcamos completamente. ¿Ok? Diga conmigo, cuando Dios habla, Él espera que le obedezcamos completamente. Completamente. Entonces, el 99% de obediencia no es suficiente. Y eso es algo que debemos de tener siempre presente. ¿En qué porcentaje usted está obedeciéndole al Señor? Recuerde que cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a nuestro nivel de revelación. ¿Cuánto conoce usted de la voluntad de Dios? En ese porcentaje usted es responsable de aquello que se le está encomendando. Recuerde que la palabra de Dios dice que aquel siervo que no conoce la voluntad de su Señor y la transgrede, recibirá pocos azotes. Pero aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se apercibe de esta y se apresura para cumplirla, recibirá muchos azotes. Porque si mucho se nos confía, mucho se nos pedirá. Y por eso es importante que conozcamos la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que no nos encontremos en franca rebeldía contra nuestro Dios. Necesitamos entender que Él está esperando que le obedezcamos de forma completa. Pero muchos cristianos hoy día están practicando este tipo de obediencia. Obedecen a Dios de forma parcial. Y no es lo que Dios está esperando de nosotros. Acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Por qué están tan serios? Pregúntale al de al lado, ¿por qué estás tan serio hoy? Hace tiempo veía una película, no recuerdo cuál, pero decían, ¿acaso te comieron la lengua los gatos? ¿Verdad que no? ¿No le comieron la lengua? Ahí está, dígale al de al lado, Dios quiere hablarte esta tarde. Primero de Samuel capítulo 15, versos del 1 al 3, dice la palabra del Señor así. Leámoslo juntos, todos los que tenemos NBI, dice así. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Dios le está dando una instrucción al rey Saúl. Y Dios le dice, ha llegado el tiempo de que los principios que activó Amalek activen las leyes que le pondrán fin a su gobierno. Así que te he escogido a ti, Saúl, para que ejecutes mi voluntad contra Amalek. Y pon atención porque te voy a revelar lo que está en mi corazón. Y lo que está en mi corazón es que vayas y los mates a todos. Que no tengas compasión de ninguno de ellos. Que arrases con ese pueblo. Mátalos a hombres y mujeres, a niños y ancianos, sus bestias, todo, acábalo por completo. Y yo me imagino un cuadro donde Saúl está escuchando a Samuel y como muchos de nosotros, posiblemente Saúl estaba cansado, posiblemente Saúl estaba aburrido, posiblemente Saúl estaba abrumado y entonces está hablando el profeta y él está pensando en otra cosa. ¿No le sucede a usted? Viene a esta casa, está escuchando la voz profética y usted está pensando en otra cosa y usted sale de este lugar y dice, ¿qué dijo el pastor? ¿De qué habló? ¿De qué estaba predicando? De algo de pecado, sí, seguro del pecado. Cuando usted viene a la casa del Señor,
Dígale al de al lado, cuando vengas a esta casa, es porque quieres poner atención al 100%. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, Saúl está escuchando la palabra del Señor a través de Samuel y él está divagando en otras cosas. Y entonces cuando él dice, sí, ir a contra Amalek, ok, correcto, todos los soldados vengan, vamos a pelear contra Amalek. Y se va contra Amalek y fíjate lo que dice la palabra de Dios, verso 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Jávila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Dios le dijo, mátalos a todos. ¿Estamos de acuerdo? Si el pueblo de Amalek hubiera constado de 100 personas, Saúl le perdonó la vida a un hombre. ¿En qué porcentaje Saúl habría sido obediente? 99%. Si hubiera sido una población de 1000, ¿en qué porcentaje fue obediente Saúl? 99.9%. Si hubieran sido 10,000, 99.99. Si hubieran sido 1,000,000, en ese porcentaje aproximadamente Saúl fue obediente. Y Dios le habla al profeta Samuel y le dice, me duele haber puesto por rey a Saúl, porque tan pronto ya se apartó de mí. La obediencia a Dios no es algo que sea para nosotros una opción. La obediencia a Dios es algo que es para cada uno de nosotros una responsabilidad. Era responsabilidad de Saúl ejecutar la voluntad del Señor, tal y como Dios le había indicado que sucediera. Pero él no lo hizo así. Él solamente la hizo de forma parcial. Así como Saúl obedeció en un 99%, yo le pregunto a usted, ¿en qué porcentaje está obedeciendo a Dios de acuerdo a lo que usted sabe que Él quiere de usted? ¿En qué porcentaje estamos obedeciendo a Dios? La palabra de Dios dice que Saúl estuvo dispuesto a obedecer a Dios en todo aquello que para él era despreciable, pero no en aquello que era de valor. ¿Por qué quiso preservarle la vida a Agag, rey de Amalek? Porque en ese tiempo la costumbre de los pueblos paganos era que cada vez que conquistaban algún territorio, se quedaban para sí al rey y le cortaban sus pulgares y lo ponían como su sirviente, para que cada vez que ese hombre estuviera en su presencia le recordara al rey lo que por su capacidad y fuerza había logrado. Saúl estaba queriendo compartir la gloria que solo a Dios le correspondía. Y eso trajo desgracia sobre su vida, porque Dios le dijo, mátalos a todos. Pero Saúl solo quiso ofrecerle a Dios lo que a su parecer no valía la pena. Y muchos de nosotros hoy día estamos obedeciendo a Dios en aquello que a nuestro parecer no nos representa un esfuerzo, no nos representa un sacrificio de verdad, no nos representa algo en lo cual tengamos que colocar nuestra capacidad y nuestra fuerza. Amada iglesia, es tiempo de que nosotros dejemos de vivir con acciones a medias y busquemos que nuestra obediencia al Señor sea completa. Muchas veces queremos que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida, pero no estamos colocándonos dentro de los principios que activan las leyes. ¿Cómo quieres prosperidad? ¿Cómo quieres sanidad? ¿Cómo quieres unción? ¿Cómo quieres poder? ¿Cómo quieres denuedo? ¿Cómo quieres autoridad? Si no estamos colocándonos dentro de los principios que harán que las leyes de Dios
se cumplan en nuestra vida. Para que se cumpla la Escritura, y será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Se requiere de principios que activen esa ley. Y es que no andemos en el camino de los pecadores, ni fomentemos la amistad de los perversos. Requiere que tengamos identidad y requiere que tengamos convicción en lo que hacemos. Pero muchas veces estamos caminando lejos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y nos estamos conformando a vivir con una obediencia a medias. Dios no quiere que usted le obedezca a medias, ni quiere que le obedezca solamente en lo que es cómodo para usted. Quiere que le obedezca en todo momento, que se esfuerce. Puede ser que en algún momento cierta situación le rebase, pero usted no deje de luchar, no deje de esforzarse por agradar al Señor, que es lo más importante que podemos buscar en esta vida, agradarlo a Él. Amén. Entonces, la primera obediencia que los cristianos practican y que a los ojos de la palabra de Dios es desobediencia, es la obediencia omitida, esa que es mental. La segunda forma en la cual nosotros obedecemos a Dios, pero que a los ojos de la Escritura es desobediencia, es cuando lo obedecemos a Él de forma parcial. La tercera forma en la cual obedecemos a Dios, pero que a los ojos de la Escritura es desobediencia, es la obediencia fuera de tiempo. Cuando Dios ordena algo, espera que se le obedezca en el momento, no cuando tú quieres. Y sabes, muchos de nosotros queremos obedecer a Dios hasta que queremos. Pero no puede ser así. ¿Qué acaso Dios no es gran rey? ¿Qué acaso nuestro Dios no es nuestro Señor? Y muchos de nosotros discutimos sobre las decisiones que Él ha tomado. Él está esperando que obedezcamos. En una ocasión escuché a Marco Barrientos decir algo que es bien cierto, y él dijo: cuando Dios te dé una revelación, asegúrate en ponerla por obra, porque no recibirás una nueva hasta que hayas cumplido con la anterior. Muchos de nosotros queremos estar en todo tiempo y en todo lugar haciendo lo que queremos sin ocuparnos de la voluntad del Señor. Y no está bien, no es normal. Cada uno de nosotros debe de considerar la obediencia a Dios en tiempo como algo crucial. Si Dios te está pidiendo algo en este momento de tu vida, enfócate en eso. ¿Cuál es tu tiempo? ¿De qué es tiempo en tu vida ahora? Este momento, ¿de qué es tiempo? Dios le dijo por medio del profeta Eliseo a Giesi: ¿es acaso tiempo de que busques solo tu propio beneficio? ¿Es acaso tiempo de que solamente te enfoques en lo que tu corazón desea? Porque has actuado de esa forma y no has actuado conforme a la voluntad del Señor. De cierto te digo que la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y la Biblia dice que Giesi salió de la presencia de Eliseo blanco como la nieve. Muchos de nosotros no estamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Y estamos viviendo en un tiempo de desafíos, en un tiempo de luchas, en un tiempo de adversidad, donde parece que nuestra vida avanza contra viento y marea, en un tiempo de tentaciones, en un tiempo de pruebas, de lucha, dificultad. Pero debes enfocarte no en lo que las circunstancias en torno a ti presentan, sino en aquello que Dios ha hablado a tu corazón para este momento. ¿Qué ha hablado Dios a tu corazón para este momento? ¿Qué te ha dicho Dios que espera de ti en este tiempo? ¿Lo estás haciendo?
Hay personas a las cuales Dios está despertando su corazón para involucrarse en un área de servicio. ¿Y sabes cuál es su pretexto? Hasta que Dios quite a esa persona que no me agrada del liderazgo, entonces me involucraré. No podemos actuar así. No podemos seguir moviéndonos de esta manera. Nuestra obediencia siempre será de esta manera. Es desagradable a los ojos de Dios. Cuando Dios te ordena algo, espera que le obedezcas. Dile a la persona que tienes a tu lado, cuando Dios te ordena algo, Él está esperando que lo obedezcas. A ver, padres, ¿qué sienten ustedes cuando le dan una orden a sus hijos y sus hijos hacen como que Beato Juan Pablo II les habló? Ya me imagino a la hermana Eva diciéndole, Toñito, tiende tu cama. Y él diciendo, sí, ahí voy. Y él está en el Facebook. Y ella no sabe, pero él sí. Ella piensa que está haciendo tarea, pero él está publicando. Así es, bien estudioso él. ¿Qué haces tú, padre, cuando le ordenas algo a tu hijo y te da el avionazo? ¿Quién de ustedes le da un premio? Muy bien, hijo, así me gusta que me des el avión cada vez que te ordeno algo. ¿No? ¿Qué siente Dios? Cuando Él te está hablando algo, cuando Él te dice algo y simplemente dices, luego Dios, aún no es mi tiempo. Cuando sea mejor y más perfecto y estés orgulloso de tu hijo, entonces lo haré. Ven a Cristo así como estás. Lleno de problemas, lleno de carencias, lleno de pecados, lleno de debilidades. Ven a Cristo, solo Él te puede limpiar. Querer llegar a Cristo cuando seas mejor es una pérdida de tiempo, porque tú solo no te podrás perfeccionar. Solo Él te puede perfeccionar. Amén. El pueblo de Israel se encontró con esta situación. Dios les dice al pueblo, y la historia la vemos ahí en Números 14, no vaya ahí, déjeme contársela. Dios le dice al pueblo, es tiempo de que suban a conquistar la tierra que prometía a sus antepasados. Y el pueblo ya había recibido el informe de los 12 exploradores, 10 de ellos chismosos, 2 de ellos con fe. Pero ya sabe que en este mundo la democracia triunfa. Entonces la mayoría ganó, y la mayoría dijo que era tierra de gigantes, que esa tierra devoraba a sus habitantes, etc, etc, etc. Entonces ellos creyeron el falso rumor, y Dios les dice a través de Moisés, es el tiempo de que suban y conquisten. Y ellos dicen, no subiremos. ¿Cómo ves que en este momento sentimos que no es nuestro tiempo? Y Dios dice, hey, los saqué de la tierra de Egipto, los hice atravesar todo el desierto, abrí el mar rojo de par en par delante de sus ojos para este momento. No me digan que no es su tiempo. No, pues es que todo lo que hemos escuchado y lo que vemos no es nuestro tiempo, no subiremos. Y Dios le dice a Moisés, diles que se van a morir en el desierto, que no suban. Y Moisés llega con ellos y les dice, Dios dice que se van a morir en el desierto, que son losers por siempre. Y ellos dicen, ¿qué? ¿Losers nosotros? No, ahora sí subiremos. Y Moisés les dice, no suban. Dios ya no quiere que suban. No, sí subiremos. Y ellos dicen, ni yo ni el arca del Señor va a estar con ustedes. No suban, sus enemigos los van a vencer. Que sí subimos. Y subieron. Y sus enemigos los hicieron pedazos, los hicieron huir. Puede parecerse mucho esa historia a la historia que leímos en Mateo, pero son completamente distintas, dado un factor. La voluntad del Padre en Mateo no cambió, en Números sí cambia. Va a haber cosas para las cuales Dios te tenga paciencia y te dé chance a que te arrepientas y considere el estado en el que te encuentras y tu nivel de madurez, tu nivel de entendimiento de muchas cosas, y te dé chance y te diga, órale, te espero. Pero va a haber otras para las cuales diga, no quisiste, ya no lo hagas. Te empeñas en hacerlo y quieres hacerlo.
Estás desobedeciéndolo doblemente. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Dios le dice, ya no suban. La voluntad de Dios es que ya no suban. Ya determinó que se van a morir en el desierto estos losers. Y ellos dicen, no, sí subimos. Dios no quiere que suban. No, que sí subimos. Y subieron. Cuando Dios quería que subieran, no subieron. Desobedecieron. Cuando Dios ya no quería que subieran, subieron. Desobedecieron. Dios está esperando que le obedezcamos en tiempo. Y cuando Él te está inquietando en tu corazón hacer algo, es tu tiempo. No importa que no tengas todo el conocimiento, no importa que no tengas toda la experiencia, no importa que no sepas todas las estrategias, es tu tiempo. Y lo que tienes que hacer es buscar obedecer a Dios con lo que tienes en tu mano, con tu recurso, con tu capacidad, con tu habilidad. Con eso busca obedecer a Dios en tiempo. Entonces hoy veo, lamentablemente, que muchas personas dentro de la iglesia viven con una obediencia ficticia. ¿Por qué? Porque muchos de estos viven con una obediencia omitida en su mente, no la llevan a la práctica. Otros tantos viven con una obediencia incompleta. No obedecen a Dios en totalidad, solo en aquello que les es fácil. Y otros obedecen a Dios cuando quieren. Se trata de obedecer a Dios, pero no se atraviesa con mi agenda. No. Que Dios espere. ¿Cuánto estamos sacrificando por obedecer a Dios? ¿Seremos como Saúl, que solo sacrifica lo que no vale a nuestro parecer? ¿O estamos ofreciéndole a Dios siempre solo lo mejor de nuestra vida? Cuarto tipo de obediencia, que a los ojos de Dios se traduce como desobediencia, es la obediencia fuera de eje. Esta es realizada a nuestra manera y no a la manera que Dios dice. ¿Cuántas veces queremos obedecer a Dios, pero como yo quiero y no como Él dijo? La Biblia dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón. Si tu hermano te ofendió, si tu hermano te hizo algún daño, ve tú y humíllate delante de él. Y decimos, ¿pero por qué? Si es a mí a quien me hicieron mal. Porque esa cadena te está impidiendo avanzar. Lo que a Jesús le interesa es que tú seas libre para alcanzar tu destino. Pero muchos de nosotros estamos tan interesados en lo que terceros piensen, que lo primero que coartamos es nuestra propia libertad. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que obedezcamos al Señor, pero como Él quiere. Vamos a ver un ejemplo, Números capítulo 20. Ninguno de nosotros está exento de desobedecer al Señor. Este ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Moisés. Moisés, el siervo del Señor. Este hombre que miraba a Dios cara a cara, este hombre que bajaba de la montaña con su rostro resplandeciente a causa de la gloria de Dios. Este hombre fue el que desobedeció a Dios. Él creyó que estaba obedeciendo, pero a la luz de las Escrituras vemos que Dios dice, me desobedeciste. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Números 20, a partir del verso 2. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Lo que para unos puede ser un horrible lugar, para ti puede ser el lugar de encontrarte con Dios. Lo que para otros puede ser una horrible etapa en la vida,
para ti puede convertirse en la oportunidad de conocer más a Dios. Ellos decían, ese lugar está horrible, pero es el lugar donde la gloria se manifiesta delante de ellos. Y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Otras versiones dicen por no haber santificado mi nombre. El Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A veces no entendemos bien a qué se refiere esto de santificar el nombre de Dios. Muchos entienden o consideran que santificar el nombre de Dios tiene que ver con declarar cosas buenas acerca de Dios. Pero santificar el nombre de Dios tiene que ver con que otros puedan glorificar a Dios por causa de nuestra vida. En otras palabras, en el Padre Nuestro nos estamos comprometiendo para obedecer a Dios de tal modo que otros puedan ver su gloria a través de nuestra vida. Eso es santificar a Dios. Que otros puedan glorificarle a través de nuestra vida. Moisés está representando a Dios. Y eso es algo que por algún momento a Moisés se le olvidó. Porque Moisés ya estaba caminando con demasiada carga sobre su vida. Moisés ya estaba saturándose de cosas. El pueblo lo juzgaba, su familia lo juzgaba, su mujer lo juzgaba. Todo el mundo estaba simplemente señalando errores y deficiencias de Moisés. Y Moisés no tenía todo lo que quería, no estaba donde quisiera, no se sentía como desearía. Y todas estas cosas en el corazón de Moisés fueron acumulándose dentro de él, hasta que un punto su corazón estalló. ¿Ha escuchado esa frase de que esta es la gota que derramó el vaso? La realidad es que ninguna gota hace que un vaso se derrame. Lo que hace que una gota derrame el vaso es el continuo acumulamiento de gotas. Y vamos guardando y vamos reservando cosas en nuestro corazón. Y llega un evento que hace que todo esto explote. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Moisés acumuló demasiadas cosas en su vida. La congregación no le respondía como él esperaba. La congregación no valoraba. Las circunstancias familiares y personales lo tenían abrumado. Y encima de esto el pueblo quiere agua. Y Dios le dice, háblale a la roca. Y de la roca saldrá agua para beber. Pero yo me imagino a Moisés que sale de la presencia del Señor y Moisés está pensando en la bondad del Señor y en toda esa bola de malagradecidos que van a acercarse con sus odres, con sus cántaros a llenar de agua de la roca que Él hará que brote. Entonces Él está pensando y dice, voy a darles de beber otra vez a estos. Y si nada, ni gracias me van a decir. Y yo siempre intercediendo delante de ellos, seguía acumulando. Cuando llega delante de ellos, Él ya está al tope. Y los ve, dice otra vez esta gente. Dice, a ver, bola de pecadores, tengo que darles a beber agua de esta roca para que ustedes dejen de estar molestándome a mí y haciendo cosas que ofenden al Señor. Agarró la vara y le pegó 2 veces. ¡Pah! ¡Pah! Se olvidó que él estaba representando a Dios y que la roca era Cristo. Por eso dice la Escritura que en la ira del hombre no se manifiesta la vida justa que Dios quiere. Cuando actuamos por impulso, atentamos contra aquel que nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas.
Y entonces Dios respalda su palabra porque Dios dijo, les daré a beber agua de la roca. Y después llama a Moisés y le dice, tú tenías el conocimiento de mi voluntad y lo hiciste como tú quisiste. Yo te dije, háblale a la roca y tú le pegaste. Por eso no entrarás en la tierra que juré a tus antepasados. Pareciera que Moisés no hizo gran cosa, pero a mayor nivel de revelación, mayor nivel de responsabilidad. Entonces, debemos entender que cuando se trata de obedecer a Dios, debemos hacerlo a la manera que Dios dice. Como Dios dice. Y si Él dice en su palabra, poniendo nuevamente el ejemplo de las finanzas, me darás el 10% de todos tus ingresos ganados con tu esfuerzo. No es el 7, no es el 5, no es el 8.5%. Ay, Señor, es que es libre de impuestos. Es el 10%. ¿Entendemos eso? Es a su manera, no es a nuestra manera. Es como Él dice, no es como nosotros queremos. Si obedecemos a Dios como nosotros queremos, nuestra obediencia a los ojos de la Escritura no es una obediencia agradable a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo simplemente lo que Dios quiere. ¿Alguna vez le ha sucedido a usted que le pide a alguno de sus hijos, lava los trastes, lava los platos, los vasos y ponles jabón y acomódalos después donde se puedan escurrir? Y cuando usted se da cuenta cómo lo está haciendo nada más ahí con su mano de mala gana y aventando el agua. ¿Qué le provoca esto a usted? Mucho gozo. Y dice, hagámoslo juntos. Sí, guerritas de agua. No, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Así no se hace. Parece que nunca te has dado cuenta cómo lo hago yo. Mira, debes hacerlo así. Le enseña, ¿sí o no? Porque quiere que lo haga como usted dice que se debe de hacer. Y Jesucristo precisamente a eso vino al mundo, para darnos ejemplo de cómo se debe de obedecer a Dios. No es como queremos, es como Él quiere. Y Jesús dijo, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Ok? Entonces, la obediencia fuera de eje es una obediencia que muchos cristianos hoy están practicando. Obedecen a Dios a su manera y no como Dios dice. Así que dejemos de obedecer a Dios como nosotros creemos y hagámoslo como Él quiere. Y la última, que esta es una obediencia que la practican las personas que consideran que lo hacen todo delante del Señor. Y esa es una desobediencia muy sutil. Esta la llamo yo la obediencia fuera de foco. Y esta es realizada sin una correcta motivación. Recuérdenme, por favor, esas obediencias que a la luz de las Escrituras son desobediencia. La primera de estas es la obediencia omitida. Esta, ¿qué tiene por característica? Carece de acciones porque es racional. Después hablamos de la obediencia incompleta, que es parcial. Esta obedece solo en lo que le es cómodo, en lo que es fácil. La tercera, la obediencia fuera de tiempo, no cuando Dios dice, cuando nosotros queremos. La cuarta, la obediencia fuera de eje, cuando es a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Se da cuenta que en todas estas creemos que estamos obedeciendo? Y la última tiene que ver con que estamos actuando, estamos haciéndolo completamente, estamos haciendo en el tiempo de Dios, estamos haciendo en la manera de Dios, pero ojo, quien te motiva no es Dios. Quien te motiva es ser mejor que los demás. Y eso a los ojos de Dios es desobediencia porque no lo estás haciendo por Él. Y hay quienes dicen, no, pero mi obediencia es perfecta. No se queda en la mente como el pastor enseñó, yo sí actúo.
y obedezco completamente al Señor en todo lo que me pide, 100% de obediencia, y si pudiera darle más, le daría más al Señor sacrosanto, aleluya. Es en el tiempo. Yo no me tardo en obedecerle, apenas escucho la voz de su espíritu, apenas Él abre sus labios y yo ya sé lo que quiere. ¡Oh! Está bien. Y es como Él me indica, no como yo pienso, es como Él me indica. La pregunta indicada sería, ¿y por quién lo haces? Porque muchas veces en lo íntimo del corazón, lo que buscamos es ser mejor que los demás. Y todo lo que hacemos, sacrificamos y damos es por sobresalir ante otros. Que me vean que yo sí soy espiritual. No como los demás que ahí andan cacheteando las banquetas. Yo sí estoy listo para que vengas, mi Cristo. Llévame de una vez si quieres. Estoy preparado. ¿Ah? Y otros están ahí inclinando su rostro. Señor, aguanta, todavía no vengas, que no estoy muy listo. Le pregunto, ¿quién lo motiva a hacer lo que hace? ¿Qué lo está motivando a vivir como vive? ¿Es Cristo? Le pongo un ejemplo claro. Muchas personas hoy día están dejando de pecar a causa de temor a las consecuencias. No, ya voy a dejar de tomar porque el doctor dijo que la próxima borrachera que me ponga puede ser que acabe en el hospital. No, ya. ¿A qué obedece el dejar de pecar? ¿Temor a las consecuencias? ¿O al castigo? ¿A las represalias? ¿A la ira de Dios? Déjeme decirle que debiéramos de dejar de pecar solo por el hecho de quererle agradar a Dios. No debería de movernos el miedo a nada, ni el mismo infierno. No debería de movernos a dejar de pecar, ni siquiera las llamas del infierno. Ay, hermano, es que solo recuerdo ese pasaje que dice, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no, mejor me alineo. No se alinee por causa del humo de su tormento. Alíñese por causa de que lo quiere agradar a Él, de que lo ama a Él y que le dice, Señor, ciertamente no soy perfecto, pero todo mi esfuerzo y mi capacidad se empeñarán en agradarte a ti. Qué diferencia, ¿no? ¿Qué lo motiva a usted a hacer lo que hace? ¿Por qué llegamos temprano? No, es que si usted conociera al hermano Isaías enojado, usted también llegaría antes. Por eso, no, además nuestro hermano Isaías es un pan. De verdad, nada más faltaría ponerle miel en su carita para darle de besos. Es bien amoroso. Yo soy más rudo que él, porque yo soy su pastor y yo sí tengo que dar. Pero ¿qué nos motiva a hacerlo? Examine por un momento su vida. ¿Qué le está motivando a hacer lo que hace? Quiero ponerle el ejemplo de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que me encanta. Y este ejemplo me fascina. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Quiero leerlo desde el verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando en la escritura usted encuentre esto, escribe al ángel de, Dios se está refiriendo al pastor de, ¿ok? El ángel de la iglesia en la Gómez Farías, el ángel de la iglesia portadores de bendición, soy yo. No significa que sea perfecto. Está hablando de un nivel de autoridad, de un nivel jerárquico, de honor, ¿ok? Entonces cuando dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el Señor está diciendo, escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso. Hablando un poquito en el contexto de la iglesia de Éfeso, para que entendamos por qué el Señor le dice lo que le dice, quiero que sepamos que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Nada más y nada menos que esta iglesia estuvo expuesta a la enseñanza de Pablo. Durante algún tiempo fue pastoreada por Timoteo.
O sea que tenía buena escuela. Y finalmente fue pastoreada por el apóstol Juan. De hecho, muchos historiadores dicen que durante el periodo en el que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, el principado de Diana de los Efesios se aferraba y se oponía contra el avance del evangelio en esta zona geográfica, porque es un espíritu territorial, el de Diana de los Efesios. Y Pablo lo confrontaba, pero Pablo no lo pudo expulsar. Vino Timoteo y confrontaba ese espíritu territorial y luchó contra él. Pero hasta que llegó Juan, le dijo ese espíritu territorial, te vas. Y la autoridad de ese apóstol fue tal, y los tiempos de Dios para esta zona fueron tales, que echó al espíritu territorial de Diana de los Efesios. Y entonces la iglesia comenzó a experimentar un avivamiento y señales y milagros había en ella. Y entonces en este contexto es que quiero hablarte lo que el Señor quiere ministrarte. Y dice la palabra del Señor que Él dijo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Diga conmigo, las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan los 7 ángeles, es decir, representa la plenitud del liderazgo. Esto dice el que tiene autoridad total sobre la iglesia y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros de oro representan las 7 iglesias. En otras palabras, esto dice el que tiene toda la autoridad sobre los líderes de la iglesia y aquel que llena la iglesia con su espíritu. Es lo que está diciendo. Verso 2, ponga atención. ¿Qué haría usted si el Señor le hablara y le dijera, a ver, Mario, conozco tus obras? Carlos, conozco tus obras. Abraham, conozco tus obras. ¿Qué sentiríamos si escucháramos eso del Señor? Ángel, conozco tus obras. ¿Qué sentiría usted si el Señor le hablara y comenzara diciéndole esto? La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba caminando con el Señor, que amaba el hacer su obra. Y fíjese, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Qué hermosas palabras. ¿Qué sentiría la iglesia de Éfeso? Ay, hasta descansé, ¿verdad? Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. ¿Qué más caracterizaba a esta iglesia? Era celosa. Fíjese, sé que no puede soportar a los malvados. Era una iglesia celosa de la palabra. Y dice, ¿y qué has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son? Y has descubierto que son falsos. ¿Cómo puedes descubrir un ministerio real de un ministerio pirata? Solo a través de la palabra de Dios. Era una iglesia que se metía a escudriñar las escrituras y cuando llegaban lobos disfrazados de oveja, ellos discernían. Es que esto que nos está diciendo no procede de Dios. ¿Cómo que le dé 200 pesos para que del tamaño de mi ofrenda sea el tamaño de mi milagro? ¿Por qué me está diciendo eso si no es lo que nos enseñó Pablo, ni es lo que enseñó Timoteo y mucho menos Juan? ¿Por qué me está obligando a que pague por algo que ya nos enseñaron que Cristo pagó? Pero los que no leen su Biblia dicen, sí, le doy 500. Pero nunca ofrendan en su iglesia, ¿verdad? ¿De dónde lo saca? ¿Quién sabe? Pero ahí sí, para que me haga el milagrito. Para que me lleve mi oración allá al muro de los lamentos. Si quiere llorar, acérquese y yo le doy. Pero dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Verso 3, fíjese. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¡Wow! ¡Qué iglesia!, ¿no? Yo cada vez que lo leo digo, Señor, ¡qué iglesia! Tiene la genética de Pablo, la genética de Timoteo y tienen la genética de Juan. ¡Wow! Estos cuates perseveran, sufren y no se desaniman.
Hacen una campaña evangelística y solo se ganó un alma y a los 2 meses ya se fue, pero siguen queriendo evangelizar. No se desaniman porque su mirada está puesta en el galardón y no en lo que en las circunstancias dictan. ¿Me explico? Entonces es una iglesia impresionante. Y después dice el Señor, sin embargo, tengo en tu contra. Y lo voy a parafrasear en la NBSM. Sin embargo, tengo en tu contra que no soy yo quien te motiva a hacerlo. Tienes muchas iglesias en derredor. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Galacia, están los de Filipos, está la iglesia de Filadelfia, está Sardis. Y me doy cuenta que todo lo que haces, lo haces porque quieres sobresalir delante de ellas. Pero ya no soy yo el que te motiva. Quieres que la gente reconozca que tú haces más, que sacrificas más y que te esfuerzas más que los demás. Pero no por mi causa, sino por causa de tu propio orgullo. Todo lo que has hecho para mí es como si me hubieras desobedecido. ¿Cuántas veces estamos practicando esta clase de obediencia? Una obediencia fuera de foco. La Biblia dice que tengamos nuestros ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué es una obediencia fuera de foco? Porque perdemos el enfoque de lo que debiera motivarnos para obedecer a Cristo. Ya queremos obedecer a Cristo por causa de lo que terceros pudieran decir y no por causa de lo que el cielo va a decir. Amados hermanos, necesitamos que nuestra obediencia sea perfecta. Y la obediencia perfecta es con acciones, es completa, es en el tiempo de Dios, es a la manera de Dios y es con una motivación correcta. Solo cuando obedezcamos así, podremos decir que estamos obedeciendo a Dios. Mientras que nuestra obediencia se quede en la mente, será una obediencia omitida. Si nuestra obediencia se traduce en acciones, pero esas acciones no las completamos, será una obediencia incompleta. Si nosotros traducimos ese pensamiento a acciones, pero lo hacemos hasta que nosotros queremos, será una obediencia fuera de tiempo. Si esos pensamientos se traducen en acciones y aun cuando lo hagamos en tiempo lo hacemos a nuestra manera, será una obediencia fuera de eje. Y puede ser que nuestros pensamientos se traduzcan en una obediencia completa en el tiempo de Dios y a la forma de Dios, pero si Él deja de ser tu motivación, entonces será una obediencia fuera de foco. Y cualquiera de estas prácticas, a los ojos de la Escritura, es desobediencia. Para que nuestra obediencia sea perfecta, entonces requerimos que sea con acciones, completa, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y con una motivación correcta. Pregúntale al lado, ¿te los aprendiste? A ver que te los diga. A ver, háganlo. Dígale a alguien las 5 cualidades de la obediencia perfecta. Hermano Carlos Varela, mencióneme uno. Una de esas cualidades de la obediencia perfecta. Sí, una de estas, ¿cuál es? En el tiempo de Dios. Muy bien. Hermano Pedro, por favor, dígame una. A la manera de Dios. Muy bien. De este lado. Sandra, dime otra. Ya lo dijeron, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Con la motivación correcta. Anabel. Con acciones. Y finalmente, Rosita.
completa. Si hacemos nuestra obediencia así, siempre será una obediencia perfecta a los ojos de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios venga sobre sus vidas? Pues coloquemos los principios que activen las leyes, ¿ok? Y el principio de la obediencia activa las leyes de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Quiero concluir con lo que la Escritura dice ahí en Josué, capítulo 11, verso 15. Déjeme darle lectura. Dice la palabra de Dios: así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué. Y este por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Josué cumplió al pie de la letra todo lo que Dios le había ordenado por medio de Moisés. ¿Cómo estamos obedeciendo? Que nuestra obediencia busque cada día ser perfecta. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque eres fiel y verdadero. Porque puedo reconocer en base a esta enseñanza que es solo por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Porque tú eres gran rey y porque tú eres el soberano sobre toda la tierra. Perdónanos, Señor, cuando nos apartamos de ti y cuando por causa de nuestras debilidades o por causa de las circunstancias nos entregamos a nuestras pasiones y te damos la espalda. Ayúdanos a caminar en tu justicia. Ayúdanos a caminar en tu verdad. No permitas, Señor, que seamos seducidos por lo malo, que seamos engañados y finalmente destruidos. Permítenos cada día apuntalar nuestra obediencia delante de ti, para honrarte y reconocerte en todos nuestros caminos. Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de tus hijos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Si usted ha estado teniendo problemas para obedecer a Dios en algún área de su vida, si hay áreas que aún no expone delante de Dios, si hay cosas que usted sabe y que no ha querido arreglar o no ha podido arreglar con Dios, este es un buen momento para que usted pueda amistarse nuevamente con el Señor. Yo le invito a que en su lugar levante sus manos al cielo y presente delante de Dios esto que en su corazón está como convicción que necesita usted cambiar. Padre, habla a cada corazón. Tú ves las manos levantadas, Señor. Tú ves la necesidad que cada uno de los que estamos aquí presentes tiene de poderse presentar delante de ti levantando manos santas sin ira ni contienda. Tú sabes cuántos de nosotros estamos luchando en algún área. Y cuántas veces aun cuando quisiéramos presentar delante de ti una obediencia perfecta, nuestra humanidad nos limita. Pero queremos que este mensaje nos aliente para perseverar en agradarte a ti. Que nuestra motivación sea siempre tú. Perdónanos, Señor, cuando doblamos nuestra rodilla ante aquello que a ti no te agrada. Y enséñanos a honrarte. Enséñanos a amarte, para que nuestra obediencia sea siempre agradable delante de ti. Y en las crónicas que se escriben en tu presencia acerca de nuestra vida, se puede escribir que te obedecimos y te amamos con todo nuestro corazón. Nos presentamos ante ti rogándote que nos hagas fuertes, que nos hagas libres de todo yugo, de toda cadena, y que nos permitas serte un pueblo que camine para agradarte. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.